de Mateo Navas, editor del DF+. ¿Cómo estás, Mateo? Te tuvimos a distancia el otro día, pero ahora de vuelta en los estudios. Excelente, feliz de estar acá. Es que más, Mateo, el problema es que es un hombre muy ocupado. Demasiado. ¿No? Entonces, hay veces que uno dice, hoy quiero llevar este tema del DF+, y Mateo Navas está en misiones más importantes, por supuesto, que estar junto a nosotros. Está en la bolsa, en el Nasdaq. Pero voy a hacer el esfuerzo, de volver. Hoy día se alinearon los planetas y vamos a hablar de un tema que además ha tenido noticias durante las últimas horas, que tiene que ver con el descenso del que para algunos es el cuarto equipo más grande del país, ¿no? Que es la Unión Española. Así es. En lo deportivo, la Unión Española tuvo una campaña horrible durante este año, termina última del campeonato nacional, desciende por segunda vez en su historia. Déjame entender, ¿cuántos equipos son los de la primera división? 16. O sea que... Quedó 16 de 16. Es increíble. No, se lo merece. Súper merecido porque jugaron, la verdad. Hablamos del cuarto equipo, ¿cómo claro, es que llega a estar en ese... Y de un equipo con presupuesto. Pero le ha pasado a los mejores en todo caso también, ¿eh? Es verdad, le ha pasado a la Universidad Católica, que es el mejor, entonces también es entendible que le puede pasar a... El periodismo objetivo de Matías No, está bien. Que le puede pasar a la Unión Española. Pero... Y a propósito de que los hinchas esto lo conocen muy bien, la Unión Española en este minuto tiene, siempre ha tenido, pero tiene controladores. Hay gente que está detrás de la Unión Española, que ahora están enfrentando, evidentemente, como cualquier equipo que desciende, una crisis bastante importante, no solo en popularidad, sino que también van a tener que hacer ahí una suerte de malabares financieros bien importantes. ¿Quiénes son los controladores de la Unión Española, Mario? A ver, nosotros en la reunión de pauta de la semana pasada teníamos esto fresquito, porque la Unión Española justo había perdido en el Santa Laura ante O'Higgins 4-2, había sellado, todavía no había terminado el campeonato. En general los descensos se definen la última fecha, pero ya había sido tan desastrosa la campaña del equipo hispano que descendieron antes de que se terminara el torneo, y nosotros entonces en la reunión de pauta dijimos, oye, ¿qué hacer con esto? Nosotros en general hacemos temas futbolísticos, aunque somos un diario de negocios, porque creemos que se junta mucho con el poder, ¿no? Sin duda. La Unión Española en particular es un club, entre comillas particular, porque tiene un controlador con prácticamente el 100% de las acciones. Eso en general no se da en todos los clubes. O sea, en general... la propiedad está más compartida, eso se ve en Cruzado, eso se ve obviamente también en blanco y negro con León Vial y con Aníbal Mosa. Pero claro, o sea, la Unión Española tiene un hombre fuerte, una institución que es SEC, ya vamos a hablar de ello, y la persona que está detrás, o la familia que está detrás, es la familia Segovia. Jorge Segovia, que es su mayor el controlador de la Unión Española, y probablemente también el presidente más breve de la historia de la NFP. O sea, yo no sé cuánto duró. Un par de días hasta que le encontraron irregularidades y tuvo que salir Jorge Segovia. ¿Qué es lo que pasó? A nosotros nos llamó mucho la atención esta imagen del partido cuando ellos pierden 4-2 contra O'Higgins en el Santa Laura, que los hinchas llegaban al Santa Laura con la camiseta clásica de la Unión Española, pero con el logo de SEC tachado, ¿ya? El SEC, como una protesta contra el controlador. Que es el auspiciador desde hace más de 10 años de la Unión Española, porque es el controlador al mismo tiempo. Es como una operación con parte relacionada porque es el dueño SEC, pero al mismo tiempo es el auspiciador oficial. Claro, es como que en su minuto, pero entendiendo que no funcionaba así, pero que la U hubiera tenido auspiciador a la Universidad de Chile todo el rato en la camiseta. Claro, ¿no? Claro, la Universidad de Chile fuera una institución privada como la SEC. Exactamente. Entonces nosotros quisimos tratar de entender en qué está el imperio. Nosotros no sabemos mucho, el grupo SEC es un grupo bien bajo perfil. Jorge Segovia es un empresario muy bajo perfil, que no le gusta hablar de sus negocios, etcétera, pero es un imperio gigante educacional que partió hace muchos años, hace decenas de años, décadas, en España, pero hoy día están en todas partes del mundo. Y Jorge Segovia Bonet, que es el controlador, la persona que compró Unión Española en 2008, ya está empezando a traspasarle parte de su negocio a sus hijos. Entonces nosotros queríamos saber quiénes son esos hijos, porque nunca se habían perfilado, ¿ya? Pero hablemos quizás un poco, antes de entrar a eso, de lo que significa un descenso para un equipo, y en particular un equipo como la Unión Española. Yo cuando reporté esto la semana pasada, conseguí el presupuesto que estaban preparando para 2026. Es un presupuesto que lo habían armado antes de que se oficializara el descenso, y ya tenían proyectado ganar en 2026 ingresos por 6.700 millones de pesos, ¿ya?
¿Y eso es posible estando en la segunda división? No, para Ya, nada. materialmente claro. imposible. O sea, se estima que por lo menos se va a dejar de percibir 2.000 millones de pesos. O sea, tenemos que entender que se venden menos entradas, claramente. Los auspiciadores son muchísimo menos y los derechos de televisión también son Bajan, muchísimo menos. Y eso es Entonces, lo principal, ¿no? Ahí se bajan la principal fuente de ingresos de los equipos de y fútbol. además no están jugando torneos internacionales que también son una fuente de ingresos fundamental. Entonces se va a achicar mucho la operación de Unión Española. La Unión Española, cuando hice el reportaje, eso me lo confirmó. Van a tener que tener un año muchísimo más austero, pero sí logré confirmar ciertas cosas. Según el presupuesto van a tener cancha sintética, lo cual es algo caro. Es caro, pero a la larga es más barato. Exacto, eso les permite primero acotar costos, pero además conseguir, por ejemplo, conciertos, arrendar el estadio usar para otros fines. Y acá es a fin de monetizar. Acá es importante el contexto. Muchísimas veces en los últimos años la Unión Española no ha podido ser de local en su propio estadio porque cada vez que prestaban el estadio para alguna otra actividad, sobre todo partidos de rugby, quedaba literal un barrial. Claro. Pero literal un barrial. Era una cancha que estaba muy mal cuidada. Entonces el cambiar a pasto sintético es algo que les va a permitir tener ingresos sin perjudicar por lo demás al equipo de fútbol. Entonces, aparte de eso, ellos proyectan tener más conciertos, arrendar más el Santa Laura, por ejemplo, para torneos de rugby, etcétera, pero eso se verá qué es lo que va a pasar con las platas. Yendo a la figura de Jorge Segovia. Jorge Segovia es un empresario español, nació en España, etcétera, un hijo de Felipe Segovia, un matemático, educador español también, fundó decenas de colegios en España, y él llega a vivir a Chile en 1982. ¿El hijo o el padre? El hijo, Jorge Segovia, y funda el Colegio SEC acá en Chile. O sea, fue el primer proyecto, fue el primer proyecto de un colegio SEC fuera de España. Y desde entonces empezó a construir una carrera empresarial él por sus propios méritos. Y fue un empresario, digamos, español conectado con los círculos españoles, hispanos acá en Chile. Y en 2008 la Unión Española estaba en un muy mal momento económico. Ya. Estaba al borde de la quiebra la corporación, y él es la persona que compra el club. Y ahí hay dos teorías, digamos. O sea, está más que dos teorías, hay dos visiones en torno a la gestión Segovia. Una que la critica muchísimo, que dice que Segovia es el responsable, digamos, de este descenso y del mal rendimiento futbolístico que ha tenido Unión Española en los últimos años. Y hay otras personas que dicen, oye, esta fue una persona, un empresario visionario, el único que quiso hacer esto, y además fue el responsable de que nosotros hayamos ganado el título en 2013, de la remodelación del Santa Laura, etcétera. Entonces, como toda la vida, hay dos versiones, pero lo que sí es que es, entre comillas, un empresario polémico, porque está el tema de la NFP. Él asume como presidente, le gana la elección a Harold Mike Nichols en 2010, asume muy brevemente la presidencia, y bueno, por ciertos elementos que si es que había una persona que tenía un 10% de la propiedad de una empresa, que tenía un vínculo con la NFP, no podía ser. Termina siendo Sergio Jadwe, el presidente, el timonel de la NFP. Ya sabemos cómo siguió esa historia. Se acusa siempre que fue plantado como una suerte de palo blanco, claro, o en términos más feos, un monigote de Jorge Segovia. Y bueno, y desde entonces, después, Jorge Segovia deja de vivir en Chile, etcétera, pero él siempre ha estado bien atento al minuto a minuto de la Unión Española. Él no está en el directorio ya del club, pero sí hay personas claves que sí ocupan, digamos, de su entorno, que sí ocupan asientos en el directorio. Por ejemplo, en la presidencia está Santiago Perdiguero, que es su cuñado, y hace ya varios años también asumió un puesto Jaime Segovia Perdiguero, que es su hijo. ¿Ya? Es su hijo, es una persona de 33 años y que es una persona que trabaja como el encargado de infraestructura y arquitectura del grupo SEC. O sea, varias personas me decían que él no vive en Chile, pero viaja mucho y se enfoca de cómo van a estar los colegios. Él estaba muy atento y encima del proyecto que anunció la Unión Española de la Ciudad Deportiva en 2022, etcétera. Pero él es alguien que
a sus 33 años ya ha asumido muchísimos protagonismos en los negocios familiares, está teniendo muchos directorios en España, colegios, hoteles, etcétera. O sea, es alguien que está teniendo cada vez más importancia. El grupo también tiene universidades en España, entonces está teniendo cada vez más y es una de las personas que una persona me lo describía que es como el heredero de ese tipo de negocios del padre. Pero si es que él se enfoca en los ladrillos, en el fútbol, etcétera, Mónica, que es su hija de 34 años, es mayor, es la que se enfoca en el core business. Ella estudió administración en la Universidad de Miami, hizo clases y ella es la presidenta, asumió la presidencia del grupo SEC este año. Entonces ella se enfoca de todo lo que tiene que ver con los colegios, con la universidad, etcétera. Y, por ejemplo, es tan grande este grupo que acaban de abrir, bajo la administración, digamos, la gestión de Mónica Segovia Perdiguero, un colegio en Egipto. Chuta. Como el colegio más top hoy día en Egipto. Qué manera de diversificar el negocio, La ¿no? controla el grupo SEC y obviamente ella también está, por ejemplo, dentro del comité asesor y del directorio de la Universidad SEC en Chile, que ya ha tenido también muchos problemas, muchas polémicas por la acreditación, que ahora al parecer volvieron porque fue impugnada, una acreditación por 3 años, pero lo lograron revertirla y al parecer ahora el plantel de educación superior SEC en Chile volvió a tener la acreditación. A ver, la Unión Española, volviendo, digamos, a Unión Española, hay un elemento que lo estábamos hablando fuera del aire, sí. claro, fuera del micrófono, que es que hay una teoría dando vuelta en redes sociales de que la Unión Española podría salvarse del descenso. Y de que todo esto, lo que estamos hablando, no puede ocurrir. Pero es bien insólito. ¿Una nulidad de una sentencia? No solo lo está pidiendo la Unión Española. A ver, en Chile también hay que Pero decirlo. espérate, pero se pide como porfi. No, al Tribunal de Reglamentos de disciplina de la NFP, al directorio de la NFP. Que si tantos puntos, y se puede ir eventualmente a la justicia incluso ordinaria con este tipo de cosas. Es muy mal visto en el fútbol, eso sí, ir a la justicia ordinaria. Esta cuestión se maneja como entre nosotros. Como la iglesia. O sea, es como tenemos nuestras propias reglas, el ir de fuera. Pero además son reglas, perdón, pero uno entendería, que es lego, entendería que son reglas objetivas, que tienen que ver con los goles, no con ahí las está el cosas problema. En el reglamento de la NFP hay una contradicción. Y lo peor es que el reglamento fue ratificado el año pasado por unanimidad y al parecer nadie se lo leyó. Acepto los términos y condiciones. En el año 2019, a propósito de la pandemia, se termina el campeonato del estallido social, se termina el campeonato de manera anticipada, se declara campeón a la Universidad Católica, absolutamente merecido, y se eliminan los descensos. Porque decían, no le vamos a quitar la oportunidad a los equipos de abajo, o sea, como le quitamos la oportunidad de ganarse el puesto en cancha, ya no va a descender ninguno. Y se estableció una forma en la que los años siguientes iban a descender más equipos para volver a equilibrar el campeonato nacional, porque sí se respetó el ascenso. Porque entonces estaban como que la primera división se llenó de gente. Claro, teníamos más equipos. Ahora, también, contexto aparte, en Chile la primera división es particularmente chica. Tiene que ver con que los equipos de primera división no se quieren repartir más la torta en materia de derechos televisados, lo cual le resta competitividad al campeonato, se juega menos partidos y después nos quejamos de que vamos a jugar en el internacional y todo. ¿Y quién decide? Porque tú me decías que son 16. Son 16. ¿Y quién decide? ¿Siempre es un cupo fijo o pueden llegar 18 si es que hay 2 que son secos? No. Son siempre los 16 el Consejo mejores. de Presidentes establece el reglamento, que son los presidentes de todos los clubes, sobre todo de primera división, que además tienen más poder de voto que los de la segunda categoría, que es la primera B. Pero dentro de ese reglamento, esa vez se estableció como había ascensos y no hubo descensos y había que volver a achicar la primera división para que todos se repartieran su tortita de derechos televisados, se estableció que los descensos se iban a definir en los años siguientes por un coeficiente de rendimiento de los últimos 3 años en el fútbol nacional. Rendimiento que significa goles, me imagino. No, punto ganado. Ya, o sea, de nuevo es un rendimiento objetivo, no es que era algo que complicaba mucho a los equipos que ascendían porque no tenían 3 años de rendimiento hacia atrás. Y entonces se jugaban todo en un año y podían tener un muy mal rendimiento ese año y en ese caso el coeficiente los mataba incluso por equipos que quedaban por debajo de ellos en la tabla, que tuvieron 2 años buenos antes, tuvieron un pésimo año, correspondía que descendieran, pero el coeficiente los salvaba. Eso dice el reglamento de la NFP, el artículo 90 del reglamento de la NFP. El tema es que después se actualizó el reglamento de que los que bajan son los 2 últimos y no se eliminó el reglamento anterior.
Lo que pasa es ¿Y que... no se entiende tácitamente revocado Sí, por el no, nuevo? lo que pasa es que esto choca con las bases del campeonato nacional. Son dos elementos, entre comillas, jurídicos. Está el reglamento de la NFP y están las bases del campeonato nacional 2025. Ya. Entonces, hay algunas personas que dicen, oye, ¿Quién las tiene bases, supremacía? ¿Qué el manda? reglamento de ¿Cuál es la NFP más- Constitución? Claro, Exacto. ¿cuál está por sobre la otra? ¿Qué es lo que es ley y qué es lo que es reglamento? Por decirlo Exacto, en términos... diría un abogado, Claro. ¿no es cierto? Lo que interpreta la Unión Española de Iquique de manera absolutamente por defender el derecho, no tiene nada que ver con ¿Unión el... Española de Iquique? No, y Deportes Iquique, Ah. que son los insisto, dos. por defender el derecho, no tiene ¿Sí? nada que ver con el hecho de que hayan descendido. Ya, obvio. Es que lo que La sana doctrina lo que es- prima y también de manera súper objetiva es el reglamento que los salva del descenso. Mira y que por vos. coeficiente los que deberían descender sería Deportes Limache y Deportes La Serena. Así es. ¿Qué opinan ustedes que saben tanto de fútbol? Sería impresentable. No, Sería una el vergüenza. hecho probablemente más impresentable en la historia del fútbol chileno que ¿Pero tiene... les hace sentido lo que el argumento de los...? No. Porque si hay dos documentos y que no tenemos claro cuál es el que tiene A ver. mayor validez o mayor rango... Puede haber una negligencia, y como siempre, en las que llevan las riendas del fútbol chileno. Por lo demás, yo creo que todos entienden y todos aceptaron a comienzo de todos los campeonatos que los que descienden son los dos últimos O de la durante el tabla. campeonato, pero O venir también, ahora a decir... Lo más chistoso de todo es que un usuario en Twitter encuentra esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay un usuario en Twitter que encontró esto. Ah, no fue un abogado No, para nada. Y esa es la anécdota, que un usuario llamado Raúl arroba a Jorge Segovia, el dueño del club, le dice: don Jorge, Te buenos tengo la días. papa. Oiga, está el tema del reglamento de la NFP, las bases del campeonato, existe esto, y Jorge Segovia le dice: ¿qué es lo que dice? Le ya. responde, y efectivamente después Jorge Segovia le dice: estamos estudiando el tema, pero el reglamento de la NFP, que lo favorecería, parece que es muy claro. Claro. así O como sea que este señor que se a enteró Raúl por la prensa. Raúl. O sea, por debería ser Twitter. abogado de la empresa. Abogado, y si es que logran zafar, Un debería premio. tener Una una camiseta. estatua en Santa Laura. Sí. Lamentablemente en Chile nos hemos acostumbrado mucho a que el descenso se defina por secretaría, ¿no? Hace algunos años había descendido Huachipato, que después termina saliendo campeón, y encuentra un recurso que termina mandando a la B a Melipilla por una cosa de no pago Sí. de sueldo, etcétera, Bueno, que se y- castiga súper feo efectivamente en el fútbol Y la chileno. selección también trató, ¿te En acuerdas? dos con- ocasiones de con entrar Ecuador al y- Mundial por secretaría. O sea ¿no? que leguleyada tras leguleyada en el fondo. Y en Chile nos hemos muy mal acostumbrado a eso, entonces era entendible que eventualmente iban a tratar de encontrar, pero lo que sea para quedarse en primera división. Y Raúl lo logró. Pero yo, Sí. insisto, tenemos muchos hechos impresentables a lo largo de la historia del fútbol chileno. Este sería probablemente el más impresentable, que los dos equipos que quedaron últimos en un torneo largo de un año, que quedaron súper últimos, no medianamente últimos, Claro, sino ahora que vienen súper a- últimos, se terminaran salvando y quedando en primera división. Pero, por otro lado, uno entiende la desesperación a propósito de todo lo que nos contaba Mateo, de Tener el presupuesto el bajar a listo, primera vez, claro. sobre todo para un equipo que no está acostumbrado a tener que limitar tanto su presupuesto, puede ser fatal. Y Claro. además están los ejemplos de lo mucho que te puede costar recuperarte la primera vez, porque uno dice, bajo un equipo tan grande como la Unión Española, con los recursos de la Unión Española, la historia de la Unión Española, bueno, al año siguiente va a ganar la primera vez caminando y va a volver a primera división. Y Liz Taylor, Bueno, claro. díganselo a Cobreloa, que durante buena Así parte es, de los y últimos todavía- 12 años han pasado en la primera vez. Díganselo a Santiago Wanderers, que también baja en algún Así es. minuto, no ha vuelto a subir. Porque la primera vez, primero, como te limita el presupuesto, para los equipos grandes, efectivamente un golpe gigante, te tienes que rearmar entero, y además, como no les gusta repartirse los cupos a los equipos de primera división, el ascenso directo de primera vez es uno. No, y es una Tiene que ser profecía el mejor de los autocumplida, porque mejores. si bajaste, entonces tienes menos plata, entonces tienes menos plata para recursos para poder lograr subir. Y son Sí. clubes con gastos fijos muy grandes, Muy grandes. los grandes clubes de la primera división. O sea, uno no compara. Si es que desciende, por ejemplo, eventualmente Limache, Sí. es un equipo que tiene muy pocos gastos fijos, una operación muy liviana. Entonces la Unión diferencia Española no. entre el equipo que estaba jugando en primera y el equipo que está jugando en segunda, la verdad, iba a ser menor. Por ejemplo, si bajara Así es. Limache, ¿no? Para la Unión Española en verdad implica cambiar el organigrama del equipo completo. Entonces, uno entiende la desesperación de busquemos la forma que sea de salvarnos de esta, pero me da la impresión que de todas las triquiñuelas legales que se han presentado en los últimos años para quedarse en primera edición, Sí. está lejos la Bien más impresentable. creativa. Oye, y la última, porque se nos acaba el tiempo, pero
¿Qué pasó para que jugaran tan mal? Entonces, porque ya hubo un año malo, Le pasa ¿hay algún lo- diagnóstico? No, le pasa a los mejores. Ah, ya, a creo River que son Plate le ha cosas del fútbol, pasado, digamos. a Yo la creo que- U, a la Católica. Ya. sí. Yo creo que pasa, sí, hay veces que se mezcla una cuestión de malos entrenadores, mal armado de plantel, que además ni siquiera es como armado de plantel que porque apretaste la mano, sino porque invertiste mal, le Ya, trajiste malos cosas del jugadores. fútbol. Pero independientemente, lo importante acá va a ser Segovia porque es el dueño del club, él tiene las lucas y podría eventualmente inyectarle un poquito de plata para que la Unión Española tenga una muy buena temporada el próximo año. Como hacer un aumento capital, Así un funciona préstamo, un algo. Así La Unión funciona. Española y el fútbol, lamentablemente. Mateo Nada, su editor del DF+, venga más seguido pues. Ya, pues eso sí, de todas maneras. Chao, Mateo. Son las 7:32 minutos.